No sabía lo que estaba sucediendo, solamente estaba gozando como nunca antes, esas manos que tenían demasiada experiencia y que yo sin chistar estaba disfrutando con cada segundo que pasaba deslizando de arriba hacia abajo mi cuerpo. Nunca había sentido algo parecido así con nadie más, y tal vez al ser mi primera vez con un hombre mayor me estaba haciendo idealizar el momento, o quién sabe, tal vez nadie me había tocado de esa manera y conseguido hacerme sentir de la manera en la que me estaba haciendo sentir Miguel. Después de acurrucarme un rato con Miguel en la cama me levanto para tomar un poco de agua y aprovecho para mirar mi celular, reviso las notificaciones, eran de Eduardo, me decía que había terminado de dar mantenimiento a una unidad de transporte, pero que se quedaría a dormir en el trabajo, ya que ya era muy noche y no quería conducir tanto hasta casa. Yo sabía que él hacía eso cuando ya era muy noche, y era lo mejor para no arriesgarse a conducir de noche en las carreteras. También sabía con eso que entonces lo vería hasta la mañana y que tendría toda la noche para poder estar con Miguel. Como era lo habitual, se despedía de mí dándome las buenas noches y me decía que me amaba. También que estaba emocionado porque mañana por fin conocería a sus padres y no podía esperar para que las cosas salieran bien para poder empezar con el pie derecho nuestra nueva vida. No pude evitar el sentirme culpable. Ahí estaba recién terminada de ser infiel a mi novio M con este tipo mayor que recién había conocido. Me atormentó una angustia tremenda el tan solo hecho de imaginar qué pasaría si Eduardo se enterara que me había acostado con alguien más y gozado como nunca, cuando un día después conocería a mis suegros. Traté de no pensar más y me relajé un poco. ¿Qué ganaría yo en ese momento al estresarme por algo que nunca sucedería? Después de revisar el celular, regresé a la cama, disfruté un poco más de las caricias de Miguel y todo lo que tenía por enseñarme en ese cuarto de hotel. Fue de esa manera hasta que llegó casi el amanecer, momento en el que le dije a Miguel que debía irme a casa, necesitaba tomar un baño y alistarme ya que tenía que ver a mi novio por la mañana. Miguel solo escuchó y claramente vi su sonrisa de burla cuando mencioné Eduardo. Miguel sabía que yo le estaba haciendo infiel a mi novio con él, así que esa sonrisa la interpreté como sintiendo lástima y condescendencia hacia Eduardo. Finalmente, y después de conducir del cuarto de hotel hacia mi casa, le dije a Miguel me dejara unas cuantas cuadras alejada de mi casa, ya que mis vecinos eran demasiado chismosos y no quería que en un futuro pudiera tener problemas con Eduardo gracias a ellos. Antes de bajar del auto, Miguel sostuvo su mirada con la mía y me dijo: espero que lo hayas disfrutado como nunca, espero poder verte nuevamente si es que así lo decides, nadie se enterará de nuestros encuentros, yo te lo prometo. De la guantera del auto sacó un reloj muy bonito, el cual supongo debe ser caro, ya que parecía que era de oro. Tras sacarlo de un pequeño pero elegante estuche, Miguel tomó mi muñeca y lo colocó suavemente asegurando a ella, me sonrió nuevamente y me dijo: siempre habrá regalitos, si yo decidía el seguirnos viendo. Me sentí realmente extasiada cuando él me colocó ese reloj. Literalmente estaba en una posición de sugar baby ahora. Yo solo lo había hecho por el morbo y el placer de experimentar tener relaciones con una persona mayor y experimentada. Sabía que esos viajes y el dinero habían hecho de Miguel todo un experimentado. No sabía que esto iniciaría un círculo vicioso que ahora me tiene entre la espada y la pared, pero en ese momento yo solo tenía que aprovechar la oportunidad que me estaba dando la vida. Mi trabajo no me daba lo suficiente como para darse lujitos como estos, y claramente Eduardo no podía permitírselo. Estaba demasiado apretado solventando las cuentas, la renta de alquiler, la comida y mantener un lugar, no es barato. Yo no tenía de dónde sacar para este tipo de cosas. Mi cara de felicidad y mi sonrisa de oreja a oreja no me la quitaba nadie. Tomé a Miguel de la mejilla y le planté un beso enorme, le di las gracias por el reloj como una niña con juguete nuevo y le aseguré nos volveríamos a ver nuevamente. Bajé del auto y me dirigí a casa. Estando en la bañera y removiendo cualquier rastro de la noche anterior con Miguel de mi cuerpo, solo podía pensar en cuál era el siguiente día que podría tener libre de Eduardo para poder volver a ver a Miguel. Aquí es donde voy a explicar un poco para que puedan entender. Conocí a Miguel cuando él llegó como cliente un día a la inmobiliaria a la que yo trabajo, él buscando una casa la cual rentar. Pregunto para que nuestra agencia le mostrara varias casas y departamentos disponibles en las zonas con más opulencia en la ciudad. Yo soy la encargada de llevar a los clientes a visitar los lugares que tenemos disponibles, así que ese fue nuestro primer contacto, mi primera impresión de Miguel.
Cuando interactué con él fue de un hombre con un muy buen porte y además se notaba a simple vista que él era un hombre muy bien acomodado gracias a la manera en que vestía. No le tomé mucha importancia, solo me limité a mostrar los lugares los cuales Miguel estaba interesado de echar un vistazo. Yo lo acompañé y mostré cada uno de los que él quiso. Tras finalizar él escogió sin duda el más caro que le había mostrado. Ese apartamento era para mí una exageración en su precio, tenía cosas innecesarias y exuberantes, como lo eran una piscina muy grande, cuartos enormes, así como un jacuzzi en la habitación principal, una fachada hermosa, una casa lujosa a más no poder. Yo nunca podría permitirme vivir siquiera un mes en esa casa, pero Miguel sin parpadear me pidió arreglara las cosas para poder mudarse lo más pronto posible, ya que reitero él venía de fuera de la ciudad gracias a negocios que tendría que realizar muy pronto aquí en esta ciudad y para él era más cómodo establecerse unos cuantos meses en un lugar fijo. Después de que termináramos con el apartamento, le dije que pronto la agencia inmobiliaria estaría contactándose con él para la continuación de los siguientes pasos para entregarle el apartamento. Él estuvo de acuerdo. Me despedí de Miguel y cuando estaba a punto de retirarme, él me detuvo y me dijo que había una cosa más. Me explicó que no conocía mucha gente de esta ciudad por ahora. Yo le había parecido una chica con una gran personalidad y además era muy bonita. Él me preguntó si podía darle mi número telefónico para poder salir alguna vez. Le di una sonrisa un poco incómoda, pero yo se lo di por simple cortesía. Además no quería que el trato que realizara Miguel al alquilar la propiedad se fuera hacia abajo, por esa simple tontería de no darle mi teléfono, no recibiría comisión si se arruinaba. Le deletré los números de teléfono mientras se los anotaba en el suyo con una gran sonrisa en su cara. Al finalizar me volví a despedir y me retiré. Volví con el apartamento en donde ahora habito con mi actual novio, Eduardo. Él no se encontraba en casa ya que ese día había viajado a una ciudad cercana a desempeñar su trabajo. Él se desempeña en una empresa de logística, labora dando mantenimiento a las unidades que hacen los transportes. Él muy seguido tiene que viajar a diferentes ciudades en los cuales esta empresa tiene repartidas sus establecimientos. A falta de personal él tiene que viajar a alguna ciudad cercana a realizar el mantenimiento de alguna unidad que necesite reparaciones, y ya que cuando termina las reparaciones es demasiado noche él opta por quedarse a dormir en oficinas designadas para que el personal se quede a descansar por la noche. Esos días me quedo todo el día sola en el apartamento, hasta que Eduardo llega en la mañana del día siguiente. No pensé más y me dispuse a descansar. No pasaron más de 2 horas cuando recibí un mensaje de Miguel en el cual me daba las gracias por la ayuda con el apartamento esta mañana. No le di importancia y me quedé dormida hasta que llegó a Eduardo. Yo y Eduardo teníamos escasos 5 meses de conocernos, pero conectamos de una manera tan mágica e inexplicable, que era como si lo conociera desde hacía años atrás, así que la relación de amistad con la que empezó todo se convirtió en una relación de pareja en muy corto tiempo, y decidimos dar el siguiente paso de vivir juntos muy rápidamente. Él era de un pueblito fuera de la ciudad, pero aquí en la ciudad consiguió este trabajo gracias a una recomendación y no dudo en tomarlo. Así que esa era una nueva etapa para ambos. La siguiente semana, recibí un mensaje de Miguel, me preguntaba cómo estaba y si tenía tiempo uno de estos días para poder salir por ahí a tomar un café. Claramente yo sabía qué intenciones tenía Miguel, le contesté, nuevamente por cortesía, pero le negué la salida, con excusa de que tenía demasiado trabajo esa semana. Él envió un mensaje nuevamente, pero esta vez venía una foto. En ella se veía a Miguel vestido de una manera muy elegante y junto a él de una camioneta muy bonita de lujo. Parecía ser una camioneta de esas que son carísimas. Además de la foto, tenía el texto de: acabo de comprar esta camioneta, pero no sé a dónde salir. Me encantaría que la siguiente semana tuvieras un tiempo libre y me acompañes a estrenarla. Sé que te divertirás, esperaré tu mensaje, no digas que no, piénsalo por favor. Me sorprendió tanto el atrevimiento de Miguel, mientras al mismo tiempo me parecía algo intrigante. Me hacía preguntar a qué se dedicaba Miguel, porque se podía costear tan rápidamente un lujo como ese tras haber tenido un gasto tan grande como el alquiler del apartamento. Eso rondó por buena parte del día mi cabeza. Y así continuó el día, hasta que llegó Eduardo del trabajo. Aunque cansado y con hambre,
Fue más su emoción de soltarme la noticia de que el fin de semana siguiente había arreglado todo para que pudiéramos viajar a su pueblito natal para conocer a sus padres y pasar ahí el fin de semana. Finalmente Eduardo me enseñaría dónde había crecido y, más importante, mis suegros por fin podrían darnos el visto bueno en la relación y a nuestro próximo matrimonio. Él se veía demasiado feliz de darme la noticia, y yo me alegré también. Semanas atrás él me había confesado que me amaba más que a nada en este mundo y que quería dar un paso más al lado mío, así que de la nada me entregó una diminuta cajita. Yo obviamente casi me desmayo de la emoción. Todas las mujeres sabemos qué es lo que significa eso. Me entregó el anillo de compromiso y me preguntó si me quería casar con él. Claro que le dije que sí. Él era un hombre maravilloso y que me cuidaba y apreciaba cada día que estábamos juntos. Él deseaba poder casarnos lo más pronto posible. Mientras tanto él empezaría a ahorrar dinero para preparar la boda. Obviamente yo estaba que me caía de la emoción con lo que me había dicho Eduardo. Le di un fuerte abrazo y un enorme beso. Me sentía en las nubes. Ese día fue una de las mejores que había tenido con Eduardo, y dormí demasiado acurrucada a su lado esa misma noche. Acercándose la semana de la visita a sus padres me sentía con gran ansia y nervios, pero no tardó mucho en que mi atención se fuera rápidamente hacia otro lado cuando recibí un nuevo mensaje de Miguel, preguntándome si nos podíamos ver ese mismo fin de semana. Ni siquiera 2 días habían pasado desde el último mensaje y ya me estaba insistiendo nuevamente. Decidí ignorar completamente y seguí con mi rutina. Así llegó el lunes y la rutina transcurrió normalmente. Al mediodía recibí nuevamente un mensaje de Miguel. Sin duda era un hombre demasiado insistente. Ya estaba llegando al punto de irritar demasiado con su insistencia, que casi llegó al punto de ser un poco grosera, y responderle de mala manera en un mensaje, pero no debía hacerlo, ya que era uno de mis clientes, y más importante aún no había cobrado la comisión del trato de alquiler que le había hecho a Miguel, entonces no debía actuar antes de pensar. Así que solo le respondí lo mismo que la vez anterior. Estaba demasiado ocupada, no podía, pero que yo le avisaba. Él me respondió en otro mensaje que entendía, y que si acaso eran una molestia sus mensajes que él dejaría de contactarme, solamente quería verme una última vez e invitarme a una bebida o algo por el estilo para agradecerme por haberlo ayudado con lo del apartamento y que eso sería todo, no lo volvería a ver. Me sentí mal con lo último que escribió. Hizo que dudara en si estaba siendo mala con alguien que tal vez solo quería agradecerme y por eso estaba tan insistente. Además, si encontrarme con él por un corto periodo de tiempo funcionaba para despedirme de él y que no me volviera a molestar, creo que valía la pena. Entonces le envié un mensaje aceptando tomar con él una soda, y que solo lo vería por poco tiempo y eso sería todo. Le dije que lo vería el jueves saliendo de trabajar. Respondió en segundos aceptando y recalcando que él pasaría a recogerme, y así quedó ese asunto. Yo solo quería quitármelo de encima. Necesitaba deshacerme del problema de Miguel. No podía acarrear problemas con lo que me esperaba. Era mi tiempo. Grandes planes junto a Eduardo me esperaban. También decidí no contarle nada de lo que estaba sucediendo a mi novio, ya que no le di tanta importancia. Miguel solo era un problema que estaba de entrada y salida. Llegó el jueves y recordando que al día siguiente tendría que viajar con Eduardo para conocer a sus padres, sabía que debía ser rápida con Miguel, beber algo muy rápido, despedirme y de vuelta a casa como si eso no hubiera pasado. Tras finalizar mi turno laboral y tras salir por la puerta de entrada, lo primero que vi fue la camioneta de Miguel, tal y cual estaba en la foto, grande y parecía demasiado ostentosa, y de mucho valor. Él bajó de la camioneta y fue hasta mi encuentro, en el cual tomó mi mano y la besó, me sonrió y me volvió a decir que estaba muy feliz de que hubiera aceptado salir con él. Le volví a decir que no tenía mucho tiempo y que solo lo iba a acompañar por un momento. Él me dijo que entonces se lo haría valer al máximo. Tomó mi mano y la sujetó con mucha caballerosidad, escoltándome hasta su camioneta, la cual también me abrió la puerta y me ayudó a subir. Me pareció alguien muy amable. Le pregunté que dónde tenía pensado tomar esa soda. A lo que él solo se limitó a decir que me encantaría el lugar. Mientras conducía, platicaba conmigo acerca de muchas cosas, y tratando de hacerme reír, yo trataba de poner mi cara seria, pero de vez en cuando me sacaba una sonrisa con las cosas que me decía.
supongo que así se portan todos los hombres cuando quieren cortejar a una mujer. No pasó mucho tiempo hasta que llegamos a un restaurante demasiado elegante que está en la ciudad. Sabía que trataría de esforzarse para quedar bien conmigo. Después de entrar al lugar, él hizo que se acercara un camarero, al cual le pidió una botella de vino de una cosecha en especial. El camarero siguió las órdenes, y llegó con una botella de un vino. No me dio tiempo siquiera de decirle que yo solo quería una soda, pero Miguel descorchó ese vino, y rápidamente nos sirvió una copa de vino a ambos, el cual comenzamos a beber, y noté enseguida el gran sabor que tenía. Me fascinó, era demasiado rico. Él me explicó que gracias a mí consiguió un gran apartamento, estaba agradecido. Prosiguió contándome sus planes que tenía a futuro tras mudarse al apartamento, en los cuales me narraba viajes, lujos y la expansión de sus negocios. También me hacía muchas preguntas acerca de mí, preguntó si tenía pareja, a lo cual yo enseñé mi anillo y le dije que estaba comprometida. Y que pronto estaría a casarme con él, pero a él pareció no importarle. Por el contrario, siento que hizo más fuerte su lucha por querer sorprenderme o de conquistarme, ya que entre plática trataba de siempre mantener un buen humor y tener una charla que a mí me parecía muy interesante y amena. Sinceramente no creí en él al 100%, hasta que me dijo que le gustaría mostrarme cómo había sido su último viaje de turismo a Europa, con lo cual me enseñó varias fotos y videos, en los cuales él aparecía conduciendo autos deportivos, muy hermosos, y dándose un gran estilo de vida. Ahora sí, él me había generado ganas de conocer algo más acerca de él. Solo podía pensar en la gran vida que llevaba ese hombre. No dudé mucho y sin duda, comencé a preguntarle más acerca de sus viajes, y de cómo era la sensación de tener todos esos lujos y posibilidades al alcance de su mano, mientras Miguel me contaba historias increíbles y me fascinaba más y más a cada segundo. Esa botella de vino iba decreciendo con cada minuto en el que yo estaba embelesada, mirando fotos y escuchando las historias. Ni siquiera me di cuenta de cuando llegó una segunda botella a la mesa y Miguel comenzó a servirla también en nuestras copas. Creo que fue hasta la mitad de la segunda botella que me di cuenta que debía de parar. Ya estaba borracha y ese no había sido mi plan inicial. Le comenté a Miguel que aunque me había divertido charlando con él, ya era hora de retirarme. Él, igual de caballeroso, me dijo que él me llevaría a casa si yo quería, a lo que asentí rápidamente. Después de pagar, salimos del establecimiento y Miguel me dirigió hacia su camioneta. Volvió a ser igual de caballeroso como antes y abrió la puerta y me ayudó a subir a ella. Después de él abordarla también, me preguntó si me había gustado el vino, ya que él lo había pasado muy bien, mientras fijaba su mirada en mi cara. Ahí fue cuando se abalanzó hacia mí y me dio un gran beso, que duró algunos segundos. Sé que fue porque estaba borracha, pero eso de verdad me puso demasiado caliente. Un frío estremecedor recorrió mi cuerpo pasando por mi pecho y llegando hasta mis piernas. En verdad me había gustado el beso que me había plantado Miguel. Él se alejó un momento y me preguntó si me había gustado. No pude mentir y asentí con la cabeza. Él volvió a hacerlo, pero esta vez él aprovechó para acariciar mi cuerpo. Y así seguimos por unos cuantos minutos más dentro del auto, hasta que Miguel me preguntó si quería que fuéramos a otro lugar más privado. Yo estaba más que puesta para que eso sucediera, así que le dije que buscara una habitación rápido. Miguel aceleró y buscó rápidamente en su teléfono el lugar más cercano en el que pudiéramos tener intimidad. Nunca pasó ni una vez por mi mente Eduardo. Creo que hasta se me olvidó que tenía novio y que tan solo al día siguiente yo iría con él a conocer a sus padres. Pero así sucedió. Miguel condujo hacia el hotel más cercano y nada más al subir a la habitación, ya estábamos como Dios nos trajo al mundo y gozando como nunca. Se notaba con mucha facilidad que Miguel era un experimentado y que gracias a su riqueza y a sus viajes él había aprendido muy bien el cómo tratar a una mujer. Disfrute a cada segundo. Después de gozar como nunca por esa noche y tras haber revisado mi celular, y al ver las notificaciones y leer que Eduardo no llegaría sino hasta la mañana del día siguiente, casi entrada la mañana, necesitaba irme a duchar, cambiar y alistarme para que Eduardo me encontrara preparada y vestida para la ocasión de ese día. Después de que Miguel me llevara a casa y me diera el reloj, como lo conté antes, me sentía como niña con juguete nuevo, mientras tomaba ese baño y removía toda esencia y rastro de las caricias que me había dado Miguel. Fantaseaba con el pensamiento de que él me regalaría muchas cosas más,
y de lo que yo ganaría si seguía saliendo con él. Además, él me hacía sentir tan bien y me enseñó cosas que nunca imaginé. Mis divagaciones siguieron por un rato más mientras las gotas de agua caliente que corrían de la regadera recorrían cada rincón de mi cuerpo. No fue hasta cuando salí de ahí y sequé mi cuerpo, cuando volví a pensar en Eduardo y en lo que acababa de hacerle unas cuantas horas antes. No pude más y la culpa hizo que me soltara a llorar. De llegar a un extremo de suma felicidad y excitación, ahora me encontraba sumergida en una de las más profundas tristezas. Así continué por un par de minutos más, aunque sabía que tenía que calmarme, ya que Eduardo no tardaría en llegar y atravesar la puerta en cualquier momento. No podía parar. Tuve que volver a la bañera y dejar que el agua volviera a correr sobre mí. Eso me ayudó un poco, así que dejé de llorar, pero la culpa no abandonó mi mente. Tuve que volver a la bañera y dejar que el agua volviera a correr sobre mí. Eso me ayudó un poco, así que dejé de llorar, pero la culpa no abandonó mi mente. Tras escuchar la perilla de la puerta, reconocí la voz de Eduardo, el cual me decía que si ya estaba lista para irnos. Yo le respondí que estaba tomando una ducha y no tardaba. Después de salir, maquillarme y vestirme, y de que Eduardo se diera un baño, nos dirigimos en el auto de Eduardo hacia la casa de sus padres. Él se veía claramente entusiasmado, mientras me contaba anécdotas de las cosas con las que se había divertido de pequeño, y con lo que le gustaba más del pueblo al que ahora nos dirigíamos. Mientras seguía la plática de Eduardo y hacía lo posible por mantener mi actitud de emoción con él, por dentro una sensación agridulce se hacía presente. Al arribar a casa de Eduardo, sus padres nos recibieron con mucha energía y anhelo. Ellos me abrazaron y también a Eduardo. Ellos ya nos estaban esperando con una parrillada, estaban listos para celebrar. Ellos me recibieron con los brazos abiertos y creo que les di una muy buena impresión, ya que no paraban de decir que yo y Eduardo hacíamos una muy bonita pareja. Yo trataba de disfrutar el momento y no recordar lo antes sucedido. La atmósfera estaba repleta de risas y de mis suegros contándome muchas cosas graciosas acerca de mi novio. Eduardo mencionó que posiblemente habría boda más adelante, ya que había encontrado en mí el amor de su vida y que estaba más que seguro que yo era la indicada y que pensaba formar una familia conmigo. Sus padres, claramente al no conocerme, nos dieron un sermón de que un matrimonio implica demasiado esfuerzo por ambas partes, y que si bien sentíamos química debíamos de pensar muy bien en si queríamos tomar ese paso tan rápido, ya que no teníamos ni medio año de conocernos. Eduardo no dudó en aclarar que él sentía que era el momento indicado y que esa era la decisión que quería tomar. Yo me limité a seguir a Eduardo y a afirmar todo lo que él decía a sus padres. Sin más que decir, Eduardo pidió la bendición de ellos hacia nuestro próximo matrimonio a realizarse. Ellos, aunque no conformes con la decisión de Eduardo, terminaron por darnos su bendición, y así prosiguió ese día, en el cual tuve la oportunidad de conocer a mis suegros y hacer buenas migas con ellos. Nos quedamos a dormir ese fin de semana y pasamos también el siguiente día en casa de sus padres. Todo fue grandioso que hasta pude eliminar por ese tiempo mis pensamientos de lo que le había hecho a Eduardo. Pasando el fin de semana, volvimos a nuestro apartamento y continuó nuestra vida con normalidad, hasta que después de 3 semanas recibí un mensaje de Miguel, preguntándome si nos podíamos encontrar esa semana. De verdad quería dejar todo atrás, quise que eso no hubiera pasado, y decidí por bloquear a Miguel en mis contactos. No le daría la oportunidad nuevamente de que se metiera en mi cabeza. Supongo que él estuvo mandando más mensajes, ya que la siguiente semana, recibí una llamada de un número desconocido, y sí, adivinan bien. Era Miguel usando un número diferente. Me preguntó que qué pasaba, porque lo había eliminado de sus contactos. Me dediqué a decirle que lo que había sucedido había sido nada más que un error, y que dejara de buscarme por favor. No esperé a que me replicara nada, y simplemente le colgué. Esta vez no bloqueé el número, tampoco lo borré. Quería saber que si llamaban de ese número era Miguel y no contestaría por ningún motivo. Pasaron 2 días más y recibí una llamada de otro número desconocido. Respondí y nuevamente era Miguel. Ese hombre simplemente no se rendía. Él me dijo que no había razón para que me pusiera en ese plan. Él sabía lo que estábamos haciendo, y que si mi prometido no se enteraba es como si nunca sucediera. Necesitaba otra oportunidad para verme. Según él me encantaría lo que me enseñaría esta vez.
Yo me negué y me negué, después colgué, y terminé la llamada. No pasó mucho tiempo y a mi bandeja de mensajes llegó uno, con una foto adjunta de un recipiente el cual tenía en su interior un celular de alta gama de nueva generación, un collar muy lujoso y al parecer también muy caro, una botella de vino y todo rodeado de pétalos de rosa. También escribió: ambos ganamos una noche de placer, pero tú te llevas todo eso, dime que sí por favor. Apagué en ese mismo momento el celular. No era ninguna mujer de la vida galante como para que él me quisiera comprar con esas cosas, y me enojé, dejando el celular en la encimera de la cocina. Decidí no prestar atención a ese mensaje por varios días. Miguel pensaba que con solo dinero me podría tener, estaba equivocado. Día tras día, y en contra de mis principios firmes, un pensamiento taladraba poco a poco en mi cabeza, la idea de poder ayudar a Eduardo con la boda. Tras vender los regalos, que me ofrecía Miguel más el reloj que ya tenía escondido, podría aportar económicamente con los gastos que la boda requeriría. Sería una gran ayuda para nosotros, ¿y qué si me iba una vez más con Miguel? Eduardo nunca se enteraría y ese dinero nos servirá de mucho, ojos que no ven, corazón que no siente, así dice el dicho, así que pensé, Eduardo aún viaja de vez en cuando lo necesitan para dar mantenimiento a un transporte foráneo, tendría tiempo para poder ver a Miguel otra vez. Aún no sabía lo que haría, pero no tardó mucho en ganarme la espinilla de poder sacarle provecho a esto. Después de unos cuantos días, desde que Miguel me había contactado, devolví la llamada, y él contestando a mí casi de inmediato y diciéndome preciosa, como primer palabra que salía de su boca, me preguntó, ¿qué era lo que había pensado? Yo le respondí, que aceptaría verlo nuevamente. Pero que sería a cambio de lo que me había prometido. Él me dijo que no había problema, que le avisara qué día podía verlo para poder tener todo preparado. Yo quedé en avisarle cuando Eduardo saliera fuera. Ahora ya todo era cuestión de que mi prometido saliera fuera de la ciudad y me dejara sola por esa noche. Estuve muy al pendiente, y en el primer día que sucedió, y Eduardo salió fuera de la ciudad, no tardé en avisar a Miguel para podernos ver en la noche. Saliendo del trabajo, Miguel me llamó y me dijo que pasaría por mí. Yo me negué, ya que no quería que nadie nos viera juntos, no quería despertar ninguna sospecha de nadie, no quería arruinar mi próximo matrimonio. Así que decidí por tomar un taxi hasta el hotel en el que me encontraría con Miguel. Al llegar a la recepción el encargado me dijo que ya me esperaban en la habitación. Yo iba un tanto nerviosa, esperando que fuera rápido esta vez. Al llegar a la habitación toqué y me recibió la voz de Miguel incitando a pasar. Yo entré lentamente, y visualicé a Miguel sentado en un sillón pequeño que tenía la habitación. Él estaba bebiendo vino, me ofreció una copa rápidamente y me dijo que no me preocupara de nada, yo ya había ganado los regalos que él iba a darme, y que me podía ir cuando yo quisiera, pero que primero le diera oportunidad de mostrarme cosas nuevas, y que seguramente nunca había experimentado en mi vida. Después de beber el vino y relajarme un poco, tuve la oportunidad de irme en ese momento, pero fue más grande mi morbo por saber lo que Miguel tenía en su mente y lo que había planeado para esa noche, así que decidí quedarme, por lo menos unos cuantos minutos más para ahogar mi curiosidad y poder irme satisfecha. Miguel me dijo que fuera al baño, que ahí me esperaba una sorpresa, que fuera a ponérmela mientras él preparaba una sorpresa para mí. Dejé mi copa vacía y fui directamente hacia el baño. En él se encontraba un babidol muy coqueto de color negro y lencería de forma muy sexy. Yo me lo coloqué mientras podía escuchar cómo Miguel hacía ruido con una bolsa. Al salir del baño me encontré con diversos juguetes, de índole de la que ya se imaginaran puestos sobre la cama, junto con unos cuantos listones de un material muy suave. Podía imaginar para qué serían los listones, pero no estaba segura. Para ser sincera, eso despertó a full mi curiosidad, y no pude hacer más que sonreír, y encender mis ganas al ver todo lo que Miguel había dispuesto en esas sábanas de la cama. Así que solo le dije, que me sirviera más vino, necesitaba desinhibirme un poco más. Tras pasadas unas cuantas copas acompañadas de los besos y la sensación de sus manos sobre mi cuerpo, estuve lista para que empezara todos los juegos y travesuras las cuales Miguel realizaría a continuación. No podría describir, el cómo nuevamente el expertise, en cuanto a cómo tratar a una mujer, del cual gozaba Miguel, me dejarían anonadada.
Una experiencia sublime la que me brindó este señor mayor. Una vez más me sentía en las nubes gracias a mi sugar daddy, si es que de esa manera podría llamar a ese magnífico hombre. Me hacía temblar con cada cosa nueva que él realizaba sobre mí. Y así pasó toda la noche. Gozo y descontrol son dos palabras con las que podría describir esa noche. Yo terminé encantada, cada fibra de mi piel vibró gracias a todo ese placer que él me había regalado, y Miguel por su parte se notaba en su rostro una sonrisa de felicidad-satisfacción. Le dije que el sol estaba por salir, debía de regresar a mi casa pronto. Para poder ducharme antes de que llegara Eduardo, él estuvo de acuerdo. Salimos del hotel y él me volvió a dejar unas cuantas calles antes de mi apartamento para que no hubiera chismosos mirando. Antes de bajar del auto, me preguntó si se volvería a repetir lo de ese día. Yo me quedé callada por un momento, pero la había pasado tan bien, que tuve que decir que sí. Miguel me dio el teléfono nuevo junto con el collarín, me dio un beso y se despidió con la frase de, hasta pronto mi amor. No puedo negar que eso me sacó una sonrisa. Entrando a casa, lo primero que hice fue darme una ducha y mientras me limpiaba de mi cuerpo las evidencias de lo que pasó con Miguel la noche anterior, la descarga de dopamina que hasta ahora predominaba en mi cerebro, y que me hacía regocijar de un sentimiento placentero y pura dicha. Me abandonaba de poco a poco, y en su lugar me lo reemplaza el arrepentimiento, y la vergüenza hacia mí misma, después de haberme prestado para tales actos. ¿Por qué no solo le estaba siendo infiel a Eduardo, y ya estaba, él no se enteraría, verdad? Lo más grave era que, yo lo estaba disfrutando en demasía, eso no se suponía que fuera así. Yo me había planteado hacerlo solo para poder conseguir dinero. No pude evitar rodar mis lágrimas y sentarme en la bañera sosteniendo mis pies mientras pensaba en todas esas cosas que no deberían de ser. Me quedé en esa posición por mucho tiempo, hasta que pude tranquilizarme, salir de la ducha e irme directamente a dormir, no sin antes esconder los regalos que me había dado Miguel en un lugar en el que Eduardo no los encontrara. Esos pensamientos me invadieron ocasionalmente durante varios días, pero al final pude superarlos y lograr que no fueran tan recurrentes en mi cabeza. Después de esa vez ya han pasado 3 meses de los cuales he vuelto a encontrarme a Miguel 2 veces más, y me ha dado regalos muy caros también. El problema es que ya no sé si lo estoy haciendo por el dinero que implican los regalos que Miguel tiene conmigo. Estoy sintiendo más una especie de atracción hacia Miguel, y lo que hace conmigo dentro de esos hoteles y la manera en la que me hace sentir, está desarrollando en mí una adicción hacia ese hombre. Esa adicción me mantiene con ansiedad de recibir uno de sus mensajes y saber cuándo va a ser la próxima vez que él me quiera ver. Y todo se repite de nuevo. Esa sensación de vergüenza y arrepentimiento llegan cada vez que llego a casa después de verlo a él. Sé que me estoy haciendo mal a mí misma. Ya no es tan fácil olvidar a Miguel, ya no es fácil negarme hacia él, por el contrario me gusta verlo, son tan contradictorios los sentimientos que me invaden. Espero que Eduardo nunca se entere de lo que estoy haciendo, de lo que hice, y peor aún, no puedo usar ningún regalo de los que me ha dado Miguel y no sé cómo justificar el dinero que obtenga tras vender todos los regalos. ¿Cómo le explicaré a Eduardo la procedencia de ese dinero? ¿Cómo podré ayudar con nuestra boda? Simplemente no sé cómo justificaré ese dinero. Espero poder parar y pronto. Sé que aunque Eduardo nunca se entere, estoy fallando hacia él no lo merece. Siempre me ha tratado con el toque más cálido de su corazón, y desde que empecé mi relación con él siempre ha visto por mí en todo aspecto, pero, por ahora estoy manejada al antojo y ansias de Miguel. No sé lo que sucederá en un futuro, no tengo ya la suficiente fuerza de manejar mis impulsos y mis deseos. Muchas gracias por sintonizar el video. Me encantaría conocer sus historias y escuchar sus opiniones sobre este contenido. Por favor, déjenme sus comentarios abajo, recuerden darle like y suscribirse para que pueda seguir compartiendo más historias interesantes de Reddit. Su apoyo significa mucho. Hasta la próxima.